La Atalaya, para la semana del 7 al 13 de junio. Preguntas y respuestas para el estudio de esta semana. El tema es, sigamos sus pasos fielmente. Empezamos con los párrafos del 1 al 2. Su pregunta nos dice, ¿qué ejemplo nos ayuda a entender las palabras de Primera de Pedro 2.21? Primera de Pedro 2.21 dice que debemos seguir fielmente los pasos de Jesús. Tiene que ser nuestro ejemplo para imitar. El ejemplo para entender lo que nos pone el párrafo es que nos imaginemos que vamos de excursión por una zona donde hay nieve. Delante de nosotros va un guía experto que nos va indicando el camino a seguir, pero de repente perdemos de vista al guía. ¿Nos asustaríamos? No, porque vemos las pisadas en la nieve y así podemos seguir el camino del guía lo mejor posible. Sabemos que Jesús es el mayor maestro que ha vivido en la tierra y con mucha diferencia era perfecto, por tanto no cometió ningún pecado. Por ello, su ejemplo es el mejor que podemos imitar y seguir sus pasos. Él sabe cómo es el mundo y sufrió debido a él, pero siempre confió en Jehová y lo demostró con sus acciones. ¿Qué significa seguir los pasos de Jesús? El párrafo 3. ¿Qué significa seguir los pasos de alguien? Significa imitarlo, seguir el ejemplo que deja. La Biblia también usa las palabras andar y pies a veces para referirse a lo que alguien hace en su vida. En Génesis 6:9 leemos que Noé anduvo con Dios, siguió sus justas normas y lo imitó en la manera de hacer las cosas. El Proverbio 4:26 nos anima a examinar a fondo el sendero de nuestros pies para que todos nuestros caminos sean seguros. Si seguimos el buen ejemplo de Jehová y Jesús, haremos lo mejor en nuestra vida y seguiremos el mejor camino que nos llevará a un final feliz. El párrafo 4. ¿Qué significa seguir los pasos de Jesús? Saber lo que Él hizo y dijo a lo largo de su vida, para que sea un ejemplo para nosotros y lo podamos imitar. Él demostró que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por Jehová, aunque eso implicara mucho sufrimiento y al final morir. Como dice Primera de Pedro 2.20, si nos golpean por pecar, ¿qué mérito tiene que lo aguantemos? Si aguantamos sufrimientos por actuar bien, eso le agrada mucho a Jehová. Párrafo 5. Explique por qué todos podemos seguir el ejemplo perfecto de Jesús aunque somos imperfectos. El texto de Primera de Pedro 2.21 no dice que tengamos que seguir los pasos de Jesús perfectamente, dice fielmente. Es verdad que imitar a Jesús perfectamente no está a nuestro alcance, pero sí podemos hacer todo lo posible, lo que nos permita en nuestras circunstancias para hacerlo lo mejor que podamos, que se note que es nuestro deseo. ¿Por qué debemos seguir los pasos de Jesús? El párrafo 6 y 7 nos menciona por lo menos dos razones. Su pregunta nos dice, ¿por qué si seguimos los pasos de Jesús nos acercaremos a Jehová? La primera es que si seguimos el ejemplo que dejó Jesús, viviremos como Jehová quiere y le agrada. Nos acercaremos a Él porque veremos todos los beneficios de seguir sus sabios principios y eso hará también que Jehová esté orgulloso y feliz con nosotros y llegará a ser nuestro amigo. Porque como dice Santiago 4:8, nosotros hemos querido acercarnos a Él primero. La segunda razón es que, como buen hijo, Jesús imitó las cualidades de su Padre, Jehová, a la perfección. Y él mismo lo dijo en el Evangelio de Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. Gracias a Jesús sabemos cómo es la personalidad de Jehová y al imitar a Jesús imitaremos al propio Jehová. Cuanto más nos esforcemos por ser como Jehová, más cerca nos sentiremos de Él. Así que cuando leemos en la Biblia detalles sobre Jesús, como por ejemplo que se conmovió con un leproso y lo curó, pudo haberlo hecho a la distancia, pero sin embargo lo tocó, demostrando ternura. La empatía que demostró al curar a una mujer que llevaba enferma 12 años, la compasión que lo llevó a llorar también por ver el sufrimiento de sus amigos. Al leer cómo era Jesús, podemos imaginarnos muy bien a Jehová haciendo lo mismo también. Párrafo 8. Explique por qué seguir los pasos de Jesús nos ayudará a vencer al mundo.
Porque como dijo el propio Jesús en Juan 16:33, Él venció al mundo. Si seguimos sus pasos, podemos estar completamente convencidos de que nosotros también lograremos vencerlo. No permitió que este mundo lo influyera en su mente y corazón y lo llevara a adoptar su forma de pensar y actuar. Más bien siempre se esforzó por no olvidar cuál era el propósito por el que vino a la tierra: santificar el nombre de su Padre, Jehová, y así quedar demostrado que Satanás es un mentiroso. Si queremos seguir los pasos de Jesús para vencer al mundo, hemos de concentrarnos en hacer la voluntad de Jehová y no distraernos de ese objetivo. Por más cosas que nos ofrezca el mundo, porque sabemos que esas cosas van a dejar de existir muy pronto, mientras que estar al lado de Jehová será algo eterno. Párrafo 9. ¿Qué debemos hacer para no salirnos del camino que lleva a la vida eterna? Seguir los pasos de Jesús fielmente. Como dice Juan 3:16, demostrar fe en Jesús para que no seamos destruidos, sino que tengamos vida eterna. Conocer muy bien lo que enseñó Jesús con sus palabras y acciones para poder aplicarlo en nuestra vida y no salirnos nunca del camino que merece la pena. Seguir las huellas que dejó Jesús, no las de ninguna otra persona que nos lleve por otro camino sin salida, todo lo contrario, el de la vida eterna. ¿Cómo podemos seguir los pasos de Jesús fielmente? El párrafo 10. ¿Qué debemos hacer para llegar a conocer mejor a Jesús? A una persona no la conocemos con pasar solo un rato con ella. Hace falta estar tiempo con ella, interesarnos en cómo piensa, actúa, lo que le gusta, lo que no. Para llegar a conocer mejor a Jesús es igual. Debemos esforzarnos por leer la Biblia, para aprender sobre sus cualidades, cómo actuaba, cómo trataba a las personas y cuáles eran sus metas. El párrafo 11 nos pregunta, ¿qué contienen los 4 evangelios? La vida de Jesús y su ministerio. Aprenderemos cómo se enfrentó Jesús a las diferentes circunstancias por las que pasó, lo que enseñaba a las personas, cómo las trataba, ayudaba, cómo estuvo dispuesto a aguantar todo sin cansarse ni rendirse, como dice Hebreos 12:3, y lo hizo por el amor tan grande que le tiene a su Padre Jehová y a todos nosotros. Párrafo 12. ¿Cómo podemos beneficiarnos al máximo de los evangelios? No solo leerlos, sino meditar en los relatos y buscar información para entenderlos mejor, que lleguen a nuestro corazón para saber cómo aplicar esos sabios consejos en nuestra vida. El párrafo 13. ¿Cómo podemos darle vida a los relatos de los evangelios? Imaginarnos que estamos allí donde ocurre el relato, pensar cómo era la gente, el lugar, lo que pasó antes y después de ese momento, en qué época pasó. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros allí? Para hacer todo esto podemos investigar las muchas publicaciones que tenemos disponibles gracias al esclavo fiel y prudente, comparar diferentes evangelios ya que hay detalles diferentes en cada uno. Párrafo 14 y 15. ¿Qué tenemos que hacer para aplicar los relatos de los evangelios? Después de aprender lo que pasó, hemos de meditar en ello, para saber cómo aplicarlo en nuestra vida, que no se quede solo en conocimiento. Podemos hacernos preguntas como, ¿qué nos enseña este relato? ¿Cómo puedo usarlo para ayudar a otras personas? Siempre es animador compartir lecciones que hemos estudiado a fondo, porque queremos seguir fielmente los pasos de Jesús y así nos ayudamos. Vamos a ver la viuda pobre en el templo. El párrafo 16 describe la escena que se cuenta en Marcos 12:41. Ocurre en el 11 de Nisan del año 33, a pocos días de la muerte de Jesús. Jesús está en el templo, seguramente en una zona conocida como el patio de las mujeres. Se sienta cerca de las arcas del tesoro y empieza a observar cómo la gente echa las monedas de contribución dentro de las arcas. Entre esas personas ve a muchos ricos echar sus monedas. Algunas fuentes judías antiguas señalan que las arcas del tesoro tenían forma de trompeta o de cuerno y pequeñas aberturas en la parte superior. La gente depositaba en ellas dinero de diversas ofrendas. Según fuentes rabínicas, había 13 arcas del tesoro colocadas junto a los muros que rodeaba ese patio de las mujeres. Párrafo 17. ¿Qué hizo la viuda pobre mencionada en Marcos 12:42?
Jesús observó a una viuda necesitada que se acercó a una de las arcas y tratando de no llamar la atención, echó 2 moneditas de muy poco valor. Eran 2 lectones. Eso equivalía al salario de aproximadamente 12 minutos de trabajo en aquella época. No daba ni para comprar un gorrión, que era de las aves más baratas. Párrafo 18. Según Marcos 12, 43 y 44, ¿qué dijo Jesús sobre la contribución de la viuda? Se quedó tan impresionado que enseguida llamó a sus discípulos y les dijo lo que leemos en Marcos 12, 43, 44, que esa viuda pobre echó en las arcas del tesoro más que todos los demás. Los demás dan de lo que les sobra, pero ella lo echó todo, todo lo que tenía para vivir. Esta viuda, a pesar de que había perdido a su esposo y que los líderes religiosos devoraban las casas de las viudas en lugar de ayudarlas, demostró que confiaba en que Jehová la cuidaría, lo puso en primer lugar y dejó todo en sus manos. Párrafo 19. Qué importante lección podemos aprender de lo que Jesús dijo sobre la viuda pobre. Que si le damos a Jehová siempre lo mejor y lo amamos con todo nuestro corazón, alma y mente, como dice Mateo 22:37, Jehová estará muy feliz con nosotros. Cada uno de sus siervos tiene sus circunstancias y Jehová sabe hasta dónde pueden llegar. Por eso es vital que hagamos todo lo que podemos por adorarle con toda el alma, como nos anima Colosenses 3:23, poniéndolo siempre en primer lugar en nuestra vida y confiando en que Él siempre nos dará las fuerzas y todo lo necesario para seguir adelante. Párrafo 20. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido del relato de la viuda? Dé algún ejemplo. Siguiendo los pasos de Jesús fielmente, Él animó con sus bonitas palabras y los fortaleció al hacerles ver lo que Jehová pensaba de ellos. Nosotros también podemos animar a nuestros hermanos con nuestras palabras, como dice Efesios 4:29, que todo lo que digamos sirva para edificar a otros según sea necesario y para beneficiar a quienes los escuchan. Pensar en hermanos que, por ejemplo, ya no pueden hacer tanto como quisieran en el servicio a Jehová, debido a su mala salud, alguna enfermedad crónica y dolorosa, animarlos con este bonito relato de la viuda, que lo que de verdad importa es la calidad, no la cantidad. Jehová está muy contento con ellos por el gran esfuerzo que hacen por adorarlo, por seguir ahí. Son un ejemplo, un gran ejemplo para todos nosotros. Párrafo 21 y último. ¿Qué está usted decidido a hacer? Seguir los pasos del hombre que nos dejó el mejor ejemplo aquí en la tierra, Jesús. Para ello, leer e investigar los evangelios que están en la Biblia para imitar lo que Jesús hizo y dijo. Ponernos esa meta para agradecer a Jehová y a Jesús todo lo que hacen por nosotros, porque nos vaya bien en la vida y seamos realmente felices en este mundo, a pesar de todas las dificultades. Pasamos a las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? La primera. ¿Qué significa seguir los pasos de Jesús? Imitar su ejemplo, lo que él hizo y dijo a lo largo de su vida aquí en la tierra. ¿Por qué debemos seguir los pasos de Jesús? Porque de esa manera nos acercaremos a Jehová, no nos distraeremos con este mundo malvado y podremos tener la vida eterna que tanto ansiamos. ¿Cómo podemos sacarle el máximo beneficio al estudio de los evangelios? No quedarnos solo en leer, sino meternos en los relatos, buscar información para saber cómo eran las personas, dónde se encontraban, meditar en ello profundamente para saber cómo aplicarlo en nuestra vida y también cómo ayudar a otros. Pasamos al resumen final por Servo de Ja de este estudio de Atalaya. Los pasos de quién seguiremos en nuestra vida. No ha quedado ninguna duda de que si seguimos los pasos fielmente de Jesús, es lo mejor que podemos hacer. Él vivió en la tierra, estuvo rodeado de personas malvadas que no tenían amor por Jehová, pero en ningún momento se dejó moldear por sus pensamientos. Siempre estuvo centrado en su servicio a Jehová. Jesús pudo tener las mayores comodidades, lo mejor de este mundo, pero lo que más valoraba era hacer feliz a Jehová mediante su forma de actuar y pensar. Eso hizo que venciera este mundo. ¡Qué gran ejemplo tenemos por imitar! No tenemos que dejarnos influir por este mundo, vengan las pruebas que vengan.
estar más fuertes que nunca estudiando y meditando en la vida de Jesús mediante los evangelios, hacerlos parte de nuestra vida para aplicarlos en el momento adecuado. Esto hará que nos acerquemos a Jehová y nos cuide. Sean las circunstancias que nos esté tocando vivir ahora, Jehová valora muchísimo todo esfuerzo que hagamos por Él. De eso no tengamos ninguna duda. Sigamos imitando a Jesús en todo, y muy pronto recibiremos esa recompensa que Jehová nos ha prometido, la vida eterna. Al igual que Jesús, podremos gritar a los cuatro vientos, he vencido al mundo. Si te gusta nuestro trabajo, recuerda suscribirte a nuestro canal, dejarnos un me gusta en los vídeos, compartirlos y comentar vuestra opinión. Si deseas contribuir con nuestro trabajo, únete al canal pulsando en unirme. Se lo agradecemos profundamente y con mucho amor cristiano.